Presentamos la Iglesia de los 9 millones con el pastor William Osmar Chamagua. Con el tema La doble moral, sinónimo de lodo suelto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludos, abrazos sobreabundantes, bendiciones a todos en nuestro querido El Salvador, en Centroamérica, en el mundo. A usted que nos escucha a través de la señal abierta del AM700, Radio Cadena Mi Gente, en todo nuestro territorio centroamericano. Vayan para todos sobreabundantes bendiciones. Qué bello, qué hermoso es el Señor Jesucristo por este nuevo día que nos da, esta nueva oportunidad que nos da de aprender, desaprender y reaprender. A Él sea la gloria, la honra y el honor. Agradeciendo siempre a nuestros tritulios de pensándolo bien, el arte de pensar y de pensar bien. Saludos a nuestro hermano doctor Jorge Martínez, nuestro hermano coronel Rafael Montalvo y a nuestro hermano doctor Arturo Flores. Bendiciones a sus respectivas familias. Muchísimas gracias siempre por el esfuerzo, por el trabajo de sembrar en nosotros también la semilla del pensamiento, la semilla de la visión, la semilla del amor, la semilla de la comprensión. Esa semilla que al germinar y al brotar puede producir en nosotros esa nueva vida, esa nueva nación, esa nueva forma de pensar que todos, con toda seguridad, valga la redundancia, queremos y anhelamos. Su hermano y amigo William Osmar Chamagua le saluda. Hoy es día domingo 21 de febrero de este año en curso 2016. Oiga, ya casi cerramos el segundo mes de este año. Y este año recién acaba de nacer. Es como los niños, ¿verdad? Desde chiquititos comienzan a crecer y crecen rápido. Así es que su hermano y amigo William Osmar Chamagua de nuevo le saluda, deseando, por supuesto, la bendición de Cristo Jesús, que el Espíritu del Señor pueda llegar a cada una de nuestras vidas, de nuestros hogares, por supuesto, de nuestro país y también de nuestros países. Agradeciendo a todo el colectivo de Radio Cadena Mi Gente, siempre por todo su esfuerzo y por todo su trabajo. Gracias a nuestro hermano Miguel Ángel, quien nos está atendiendo esta mañana y haciendo posible desde cabina que esta transmisión llegue hasta donde usted se encuentra. Saludos a todo el colectivo. Siempre los domingos a nuestro hermano David Parras, a nuestro hermano Edwin Zamora, Rodrigo Colindres, Mary Pérez, que nos atienden también en la retransmisión en horas de la tarde. Muchísimas bendiciones a todos ustedes también que participan, y hoy, por supuesto, queremos seguir pensando, queremos seguir aprendiendo, queremos seguir caminando, agradeciendo a nuestros hermanos también en el Comité de Apoyo en Los Ángeles, California, siempre tan pendientes de las necesidades financieras de Radio Cadena Mi Gente. Muchísimas gracias por todas esas actividades. Gracias a toda nuestra preciosa gente en Los Ángeles, California, que apoya a este precioso comité también para hacernos llegar esos recursos que son tan importantes y tan necesarios. Así es que felicidades al Comité de Apoyo Radio Cadena Mi Gente en Los Ángeles, California, al igual que a todos ustedes, hermanos, allá en Vancouver, allá en Red Deer, allá en Ottawa, Gatineau, allá en Australia, allá en Europa, allá en Suecia. Muchísimas bendiciones a todos. Saben que se les ama y que se les agradece el hecho de que nos dan ese voto de confianza, el hecho de acompañarnos en esta tarea que no es nada fácil. Pero nadie dijo que iba a ser fácil. El mismo Señor Jesucristo nos dijo hace 2000 años atrás: en este mundo tendréis tribulación. Y la verdad, más que todo cuando es colectiva, siempre encuentra enormes cantidades de muros en su camino. Así es que eso no nos sorprende. Y como tal, debemos de despertar a los tiempos en los cuales estamos viviendo. Debemos de despertar, debemos de entenderlos para que podamos actuar. Generalmente las sociedades no reconocen los tiempos. El Señor Jesucristo en una ocasión en las afueras de Jerusalén se paró y oró.
Jesús lloró, es el verso el versículo más corto en toda la Biblia. Jesús lloró, y él lloró frente a la ciudad de Jerusalén. Y la razón por la que el Señor lloró y la razón por la que el Señor derramó lágrimas fue porque la ciudad de Jerusalén, le dijo él: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, por supuesto que Jerusalén, hablando del pueblo de Israel, desconoció el tiempo de la visita de Dios a ellos y lo continúa desconociendo hasta el día de hoy. El Salvador también ha desconocido el tiempo de su visitación, pero es importante que conozcamos y entendamos el momento y los tiempos en los cuales estamos viviendo, para que también conozcamos el tiempo de nuestra visitación. El día de hoy, como les repito, en este domingo 21 de febrero de este año en curso, 2016, hemos escogido titular este pensamiento: la doble moral, que bíblicamente hablando es sinónimo de lodo suelto. La doble moral, el que una persona tenga una doble moral, repito, bíblicamente es sinónimo de lodo suelto. Usted sabe, cuando nosotros pensamos en el lodo, por ejemplo, se dice, nuestra gente, se dice que los cuches se revuelcan en el lodo. Hablar de lodo no es hablar de nada bonito. Los padres de familia, cuando sus niños están pequeños, muchas veces se molestan cuando recién acaban de bañar a los niños y cuando recién los acaban de cambiar, los acaban de perfumar y les han echado talco y están tan lindos y bonitos, y solo basta que ellos sean dejados solos y salen a la calle y se revuelcan muchas veces en el suelo. El niño no entiende, el niño no sabe, y le dice el papá o le dice la mamá: ya te enlodaste si te acabo de bañar. Así es que enlodarse es sinónimo de meterse en cosas sucias. Enlodarse es sinónimo de embarrarse con cosas bajas, negativas, generalmente contrarias a la moral. Entonces, cuando la Biblia se refiere al tema de una doble moral, lo expresa con el término lodo suelto. La doble moral es un antivalor que ensombrece todo el quehacer humano. Y cuando digo todo el quehacer humano, estamos hablando de que ensombrece la vida humana. Ensombrece a la persona, ensombrece a la familia, ensombrece la religión, ensombrece la política, ensombrece las universidades, ensombrece todo aquello en lo que el ser humano vive y se desarrolla. Pero ¿qué es la doble moral? Bueno, la doble moral consiste en decir una cosa y hacer otra totalmente opuesta. Algunas personas pueden llamarle a esto hipocresía. Decir una cosa y hacer otra totalmente opuesta. En la política lo vemos eso todos los días. Demasiados políticos tienen una doble moral. En el mundo encontramos de vez en cuando gente, tanto en la política como en la religión, que salen de ese marco de la doble moral. El expresidente Pepe Mujica es un claro ejemplo de un político que no tuvo o que no tiene hasta el día de hoy una doble moral. Él dice cosas como, para el ejemplo: aquellos que les gusta el dinero no deben de meterse en política. Imagínese usted, el expresidente Mujica, Pepe Mujica, dice cosas como: inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta y es miserable gastar la vida para perder libertad. Estas son palabras de una persona que no tiene una doble moral, es decir,
que predica con el ejemplo. Recuerden ustedes que la verdad no se puede predicar en calzoncillos. La moral no se puede predicar en calzoncillos. Y cuando hablamos de un hombre como Pepe Mujica, este hombre está completamente vestido. Él dice cosas como: en lugar de ser ricos en tanto cacharro, vamos a ser ricos en ocio. ¿Cuál es la prioridad? ¿Trabajar y consumir o vivir? Pregunta Pepe Mujica. Así como vamos, no es posible colmar ese sentido de despilfarro que tenemos. Otra de las frases de él. Tenemos una civilización contra la sencillez, la sobriedad, contra los ciclos naturales. Pero peor, una civilización contra la libertad, que supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas. Lo único trascendente: amor, amistad, aventura, solidaridad, familia. Dice José Mujica. Tremendo, tremendo. Otra persona que no es de doble moral, porque predica con el ejemplo y dice lo que piensa, es el actual Papa Francisco. Él dice cosas como, por ejemplo: encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo que están más secas las esperanzas. Nunca he visto un camión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre. Nunca, dice el Papa Francisco. Pero existe un tesoro que podemos llevar con nosotros. Un tesoro que nadie puede robar. Que no es lo que hemos ahorrado, sino lo que hemos dado a los demás. Mire qué cosa más bonita. A veces, dice el Papa Francisco, nos encerramos en nosotros mismos. Señor, ayúdanos a salir al encuentro de los demás, a servir a los más débiles. Nunca nos dejemos arrastrar por la fe vorágine del pesimismo. La fe mueve montañas. La desigualdad es la raíz de los males sociales. Les pido a quienes tienen responsabilidad política de no olvidar dos cosas: la dignidad humana y el bien común. Frases del Papa Francisco. Un hombre que claramente no es de doble moral. Hace un poco más de 35 años atrás tuvimos en El Salvador también a un salvadoreño, el más universal de todos, Óscar Arnulfo Romero, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Un hombre que tampoco fue de doble moral y que nos dejó un ejemplo. Toda persona, diría Monseñor Romero, toda persona que lucha por la justicia, que busca reivindicaciones justas en un ambiente injusto, está trabajando por el reino de Dios. Si denuncio, diría en otra ocasión, y condeno la injusticia, es porque es mi obligación como pastor de un pueblo oprimido y humillado. De nada sirven las reformas si van teñidas de tanta sangre. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Eso es lo que dice, y así habla una persona que no es de doble moral, es decir, de una persona de carácter. Una persona que cree lo que dice y que dice lo que piensa. Si me matan, diría Monseñor Romero, resucitaré con el pueblo salvadoreño. Un obispo morirá, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás. Mire qué cosa más bella. Pero la doble moral, que es el tema que estamos tratando el día de hoy, y que bíblicamente hablando es sinónimo de lodo suelto, la doble moral, les comentaba, consiste en decir una cosa y hacer otra totalmente diferente. Cuando hablamos de ejemplos como Monseñor Romero o como el actual Papa Francisco o como Pepe Mujica, el expresidente, estamos hablando de personas sin doblez. Estamos hablando de personas con carácter y estamos hablando de personas que han abierto, han construido y han alumbrado el camino. Sin embargo, la mayoría de personajes políticos o de personajes religiosos no practican estas cosas y son todo lo contrario.
practican la doble moral, porque la doble moral de nuevo consiste en decir una cosa y en hacer otra totalmente diferente. En palabras más sencillas, es negar con los hechos lo que se expresa con la palabra. La doble moral, en este sentido, es una señal de incoherencia en aquellos que la practican. Es decir, las personas que son de doble moral no son personas de carácter. No son personas con credibilidad. No son personas de fiar o de confiar. Porque cuando un ser humano es de doble moral, la doble moral es señal de inconsistencia, es señal de mala fe, es señal de traición, es señal de deslealtad, de mala fe porque nos presentamos ante el pueblo o ante las personas con piel de oveja, siendo por dentro lobos rapaces. El Evangelio en la palabra, en el Nuevo Testamento, se compara a Satanás mismo con un lobo disfrazado de piel de oveja, porque el más grande en practicar la doble moral, el más grande mentiroso, el más grande farsante, es Satanás mismo. Y él actúa con una doble moral increíble. Y aparece como un lobo disfrazado de piel de oveja. Entonces aquellos que practican la doble moral en la vida, en el mundo, son en realidad lobos rapaces disfrazados de oveja. Muchos lobos rapaces han mantenido y han llegado al poder en El Salvador, y es por esto que no debería a nosotros de extrañarnos el por qué nos encontramos en las condiciones que nos encontramos. Y esto no es originario a El Salvador y no pertenece solamente a El Salvador. La mayoría de países del mundo se encuentran en situaciones muy similares. Por supuesto que eso no es una consolación para nosotros porque somos llamados y estamos obligados a transformar precisamente eso. Entonces, cuando estamos hablando de doble moral, estamos hablando de una falta de transparencia, porque la persona que actúa bajo una doble moral tiene en realidad agendas ocultas que solamente él o ella o ellos conocen. Hay agentes ocultas. Los partidos políticos en El Salvador tienen doble moral. Tienen doble moral porque tienen agendas ocultas. Dicen una cosa para conseguir el voto, pero una vez con el voto en mano hacen otra cosa. Eso es una doble moral. En el campo de la ética y en el campo de la moral, tener doble moral es actuar de espaldas a los eternos valores de la verdad. Es actuar de espaldas a los eternos valores de la transparencia, solamente para ubicarse en un valle de sombra y de tinieblas que irreversiblemente conduce a las personas que practican o que lo transitan, los conduce a la muerte, es decir, al fracaso. Nadie debe de dudar que nosotros vivimos en un mundo con una doble moral increíble. En nuestro país, la doble moral se ve reflejada todos los días, desde los rinconcitos más pequeños hasta las altas esferas del poder. Con todo lujo de detalles vemos la doble moral en las pantallas de televisión. Vemos la doble moral siendo puesta en las primeras planas de los periódicos. Escuchamos sobre la doble moral a través de las estaciones de radio y hoy la enorme cantidad de ejemplos de doble moral en las redes sociales. Y no solamente por los políticos o la gente que está en el poder, sino hasta la misma doble moral que practican muchos de los ciudadanos o de los correligionarios de los partidos políticos o miembros de denominaciones religiosas, que con esa mirada y apuntando con el dedo índice
mandan al infierno a medio mundo. Entonces vivimos en un mundo que practica una doble moral increíble. En nuestro país, la doble moral se ve reflejada, les decía, todos los días, desde los lugares más recónditos hasta los lugares en donde se encuentran las más altas esferas del poder. La vemos reflejada, la doble moral, en el transporte público. La doble moral se manifiesta en los mercados, se manifiesta en las escuelas y en las universidades, se hace presente en las iglesias. Pastores que predican una cosa y pastores que hacen otra. Sacerdotes que hablan de moral a la congregación, pero que a espaldas de la congregación son violadores de niños. Eso, por supuesto, va más allá de las denominaciones religiosas y va a dar y se sienta y termina aterrizando en el corazón mismo del ser humano. Entonces la doble moral aparece en las iglesias, se manifiesta en los partidos políticos, se manifiesta en los candidatos, en los gobernantes en general, es decir, por doquier. Ahora, esto de la doble moral es uno de los problemas más serios y graves que padece el ser humano. No estoy diciendo que sea el único. Es una enfermedad del alma que envenena el espíritu y que cauteriza la conciencia. En 2 de Samuel se nos narra la doble moral del profeta David. Y digo profeta porque David fue también un profeta, aunque por supuesto él se convertiría en el rey de Israel. Y resulta que David, mientras fue rey, un día decidió apoderarse, adueñarse de una hermosa mujer de nombre Betsabé, quien era, por cierto, la esposa de uno de sus más fieles soldados, Urías, un hombre que tenía poder y autoridad en el ejército israelí de aquellos tiempos, leal en extremo a David. Pero resulta que un día, en lugar de estar con su ejército en el campo de batalla, David se quedó en el palacio y mientras estaba aburrido sin saber qué hacer, salió a su alcoba y la historia bíblica nos narra que vio a aquella bella mujer y deseándola, la mandó a traer, abusando de su poder, y se acostó con ella. La historia ya la conocemos. David terminó asesinando a Urías, no asesinándolo él mismo, sino más bien mandándolo al frente de la batalla para que fuese muerto. Nosotros los seres humanos somos criaturas de costumbre, de práctica. Y resulta que todo aquel que escoge actuar bajo una doble moral termina con su conciencia endurecida y al final no sabe hacer la diferencia entre el bien y el mal. Hace un tiempo atrás, un reconocido político salvadoreño, dueño de uno de los partidos políticos, me dijo: mire, pastor, me dijo, yo creo que la gente honesta y decente no debe de meterse en la política. Yo a la gente honesta y decente la ocupo, me dijo, solamente para que vayan a dar discursos, pero no la ocupo para que sean candidatos porque no sirven. Imagínese usted que solamente corrupta, me estaba diciendo él, dicho de otra manera, solamente la gente que sea corrupta de alma, de espíritu, de pensamiento, debe, según el análisis de este líder político, participar en política, porque en esa política corrupta y podrida, en ese lodo suelto, decía él, no hay lugar para la gente decente y para la gente honesta. Entonces, eso fue lo que sucedió con el rey David, porque una vez que había muerto Urías, el esposo de Betsabé, se apoderó de ella como si nada hubiese pasado. Y resulta que cuando aquello sucedió, el Señor Dios, para
despertar a David del letargo, de la doble moral, de la hipocresía, de lo bajo que había caído, de la inconsciencia de su doble moral, el Espíritu de Dios movió y mandó al profeta Natán a donde David, y Natán le dijo: David, había un hombre muy rico que tenía toda clase de bienes y de ganados. Por el contrario, había un pobre infeliz que tenía una sola ovejita que él había criado y la tenía en su casa como parte de la familia. Pero un día al rico le llegó una visita. Para complacer a sus huéspedes, le quitó la única ovejita que tenía ese pobre hombre para dar un banquete a sus amigos. Natán le preguntó a David: ¿qué te parece de la conducta de ese hombre? Y David respondió: ese hombre debe morir. El profeta Natán le dijo: ese hombre, David, eres tú. Recuerda lo que hiciste con Urías. Usted habrá escuchado la historia que el rey David, en respuesta precisamente a eso que sucedió, terminó escribiendo la oración del Salmo 51. Que en realidad el Salmo 51 es un acto de humildad, de sinceridad delante de la presencia de Dios y de un reconocimiento público de su doble moral. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y es que el rey David necesitó de un profeta. Necesitó del profeta Natán para despertar de su letargo y para salir de su inconsciencia. ¿Cuántos personajes, me pregunto? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos políticos? ¿Cuántos jefes de Estado? ¿Cuántos ministros y diputados? ¿Cuántos alcaldes y funcionarios públicos en general? ¿Cuántas dirigencias de partidos políticos necesitan de un profeta Natán para que les ayude a entender y para que les ayude a salir de su inconsciencia? Para que les hagan despertar de su doble moral frente a la Constitución de la República, para que les hagan despertar de su doble moral frente a la jurisprudencia que se practica en el país, frente al bienestar colectivo, frente a los recursos financieros públicos. Tienen una doble moral. Frente al narcotráfico tienen una doble moral. Frente a las pandillas tienen una doble moral. Frente a la inseguridad ciudadana tienen una doble moral. Frente a la falta de apoyo a la educación y al trabajo productivo tienen una doble moral. Frente al salario mínimo tienen una doble moral. Necesitan a un profeta Natán que les alumbre el camino, que les ponga un dedo en la llaga y que les ayude a despertar. Actuar con una doble moral es actuar con antivalores que siembran la confusión frente a un pueblo que exhibe una conducta que está permeada por el antivalor de la doble moral. Sería bueno que todos entendiésemos que los valores solamente se enseñan con los hechos y solamente se enseñan con el buen ejemplo, no con las palabras, como tampoco se pueden enseñar con tanto discurso barato. Nadie puede educar a una sociedad en valores diciendo una cosa y haciendo exactamente todo lo contrario. Recientemente hemos visto, y lo hemos visto todos los días a través de todos los medios, la doble moral de la ANEP. Cuando llama, por ejemplo,
y publica sendas primeras planas diciendo el robo del siglo. Miren ustedes qué doble moral. ¿Cómo puede una organización como la ANET venir a hablar de robos? ¿Cómo puede un partido político como Arena venir a hablar de robos, del robo del siglo? Pero de la misma manera vea usted la doble moral que practica el FMLN. Aparece el FMLN con su doble moral defendiendo al señor alcalde de San Salvador, entre comillas, defendiendo al expresidente Mauricio Funes, porque está siendo acusado de enriquecimiento ilícito. Y con toda seguridad sé que en su doble moral el FMLN también está defendiendo al expresidente Elías Antonio Saca. Así entiendo yo, lo ha dado a conocer el actual fiscal de la República cuando dice que está recibiendo una enorme cantidad de presiones por causa de los temas o de las investigaciones de enriquecimiento ilícito que está llevando Providad. Y digo la doble moral de la dirigencia del FMLN porque no sacan a la gente a la calle para defender una vida digna para la población. No sacan a sus correligionarios a la calle para defender que hay mucha gente pobre tirada en los pisos de los hospitales, para defender los bajos salarios que tiene la población, para defender a tantos salvadoreños que se ve obligado a salir huyendo de su país por causa de la violencia. A defender, no salen a defender a tanta gente, a tanta familia que abandona sus lugares de habitación. Hay una doble moral. Y es por eso que el pueblo ahora ya no sabe a quién o a qué creer, pero necesitamos avanzar y necesitamos entender. Porque actuar con una doble moral es actuar con antivalores que siembran la confusión frente a un pueblo que exhibe una conducta permeada por el antivalor de la doble moral. Es por eso que es bueno que todos nos esforcemos en entender que los valores solamente se enseñan con los hechos y, como les decía, con el buen ejemplo. Nadie, vuelvo y lo repito, puede educar a una sociedad en valores cuando dice una cosa y cuando hace absolutamente todo lo contrario. La moral, les decía, no se puede predicar en ropa interior como suelen hacerlo muchas personas en El Salvador. Recordemos que el salmista dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y recto. Crea en nosotros un espíritu de rectitud y de transparencia en el pensar y en el actuar, para que así podamos educar a nuestros ciudadanos en valores, a nuestros hijos y a nuestras familias en valores. Y es que es a raíz de cosas como esta que los días vienen y que los días van, semanas, meses y años. En sociedades como la nuestra, la mayor parte de nuestros ciudadanos viven profundamente preocupados por los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Problemas que son derivados o que se derivan básicamente de una gigantesca doble moral que afecta a todos los extractos en nuestra sociedad. Son tantos los problemas que tenemos que ni siquiera sabemos por dónde comenzar. Todos, de una manera o de otra, somos afectados directa o indirectamente por estas dificultades, por estos retos, por estas violencias, por estos miedos, por estos temores. Son incontables los hermanos y las hermanas salvadoreñas que radican en el exterior, que dicen, que piensan, que sienten, que se expresan, que no viajan a El Salvador por los miedos y por los temores que son el resultado de la realidad que hoy vive nuestro país. Y por supuesto, la información pública nos dice que el 80% de la familia salvadoreña, de tener la oportunidad, abandonaría el país. De más está decir que la violencia doméstica es rampante.
La drogadicción está fuera de control, más que todo en el mundo de nuestros jóvenes. El crimen y la corrupción están profundamente arraigados y son males tan profundos que aquejan de una manera muy grave a nuestro país. En esta semana salió a la luz pública que en centros penales, acompañados de la Fiscalía General de la República, asestaron un duro golpe a la corrupción en las cárceles. Tengo entendido que desarticularon una red de corrupción que traficaba con teléfonos, con dinero, con droga, con armas de fuego en el sector 5 del penal de Mariona. Al parecer están involucrados custodios y personal administrativo en todo eso. Es importante que felicitemos, por supuesto, a las autoridades. Ya es tiempo que retomen el control de las cosas. Esta semana también han sido detenidos al menos 4 policías. Han sido detenidos porque eran mareros, eran extorsionistas, traficantes, terroristas, como se les llama últimamente. Y claro está que estos son golpes significativos contra la corrupción, pero por supuesto que son pequeños pasos en la dirección correcta. Y esto, más que otra cosa, le dice y le comprueba a la sociedad salvadoreña de lo infectado, de lo envenenado, de lo podrido que se encuentra nuestro sistema de gobierno en general desde hace mucho tiempo ya. Es conocido por la sociedad salvadoreña que el gobierno salvadoreño se encuentra infiltrado por el crimen organizado. Y por supuesto que esto requiere de pasos contundentes y de acciones centralizadas y por supuesto de acciones contundentes en contra de todos estos crímenes que día con día se cometen en contra de nuestra sociedad. La población no miente cuando dice que no confía en las autoridades, pues, como ya lo sabemos, los cuerpos de seguridad, como vuelvo y lo repito, se encuentran infiltrados por el crimen organizado. Y es que los gobiernos en general, sin distinción de partidos políticos, seríamos injustos acusar solamente a un partido político, sin distinción de partidos políticos, nos han demostrado hasta este día que solamente están interesados en tratar de forma superficial a todos estos males que nos aquejan y que nos matan. Semana tras semana en la Asamblea Legislativa, los partidos políticos son expertos en aprobar leyes que endurecen los castigos contra los violadores de la ley. El problema es que aprueban leyes tras leyes que nunca tienen la intención de ejecutar. Aprueban leyes tras leyes que lo único que buscan es proteger los intereses de aquellos que las promueven. Y al final, los males sociales no solamente no desaparecen, sino que además crecen y crecen. Todo esto, por supuesto, tiene mucho que ver con la doble moral de los funcionarios o de la gente en el poder. Y es así como las leyes que han sido creadas para combatir los males de la sociedad terminan siendo ineficaces y se aprueban otras leyes aún más restrictivas que nunca van a tener la oportunidad de ver la luz del día. Todo esto, de nuevo, tiene su raíz en esa doble moral. De esta manera nuestra sociedad continúa cayendo en un círculo vicioso, dando vuelta en esa rueda de caballitos infernal de la cual no logra salir. Esta mala forma de hacer las cosas tiene, por supuesto, una explicación lógica. Los gobiernos necesitan resultados a corto plazo, con la única intención de satisfacer a su electorado y revalidar y revitalizar en las elecciones posteriores su nombre, su bandera, su color. Esa forma de pensar y de proceder tiene su base, de nuevo, en esa doble moral de aquellos que dirigen y que al final terminan siendo muy, pero muy irresponsables. Basta con analizar nuestro entorno social para que nos demos cuenta que los valores morales, éticos, sociales se han perdido.
No existe respeto alguno por el prójimo, y mucho menos por la vida humana. Los políticos, en términos generales, con su doble moral, y respetan a cada momento a la población. Hoy está de moda que muchos actuales y exfuncionarios, que por cierto están siendo investigados, se cobijen bajo el lema de que es persecución política. Hoy medio mundo está siendo perseguido políticamente. Bueno sería que la población leyera entre líneas la doble moral con la que operan y con la que expresan sus palabras. Por un lado, dicen que Monseñor Romero es su guía, y por el otro lado, se la pasan viajando por Miami y por el mundo con sus amantes, emborrachándose y derrochando dinero en efectivo dentro de maletines negros. Y después se molestan porque dicen que se han enriquecido ilícitamente. Viven en mansiones en donde reclaman pagar $10,000 mensuales, que nadie sabe de dónde salió ese dinero. Los periódicos son de doble moral, dicen una cosa y hacen otra. Los partidos políticos son de doble moral, dicen una cosa y también hacen otra. Muchas iglesias son de doble moral, porque ponen cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Poco a poco nos hemos convertido en enemigos, luchando por imponer nuestros intereses sobre los de nuestros hermanos. Eso es también una doble moral. Nuestra sociedad presenta un cuadro triste y ciertamente desesperanzador. Ahora bien, pregunto, ¿habrá solución para esta crisis? La respuesta es que sí, por supuesto. Todo lo que se requiere es que identifiquemos la raíz del problema que padecemos. El profeta Ezequiel, en el capítulo 13 del libro que lleva su nombre, en el versículo 7 en adelante nos dice: ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Por supuesto, esto se los dijo el Señor a aquellos falsos profetas por la doble moral con la que vivieron y la que practicaron en su vida. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. De ahí la expresión del tema de hoy, la doble moral, es decir, sinónimo de lodo suelto. Por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto, es decir, a los hipócritas, a los cínicos, a los traidores, a los que practican una doble moral. Esos son los recubridores de lodo suelto, que caerá, vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con que la recubristeis, es decir, ese lodo suelto. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré con la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando la palabra de Dios nos dice así desbarataré, significa así destruiré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, es decir,
todo ese muro que ustedes han construido con esa doble moral, con esa hipocresía, con ese manto de cinismo, de traición, con esa deslealtad. La echaré a tierra, es decir, la derrumbaré, la destruiré. Será descubierto su cimiento y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Y esto es palabra de Dios. Entonces, partiendo de la realidad fáctica de que los valores humanos se han perdido en nuestra sociedad, y que esa es una de las razones por la cual tenemos tanta gente con tanta doble moral, tenemos forzosamente que analizar la institución responsable de inculcar los valores en los ciudadanos. Y amados hermanos y amadas hermanas, compañeros y compañeras, saben ustedes que la respuesta es sencilla. La institución responsable de inculcar los valores en los ciudadanos, en los seres humanos, en nuestro país y en el mundo, es la familia. Es esa institución la base y el fundamento de la sociedad. La base y el fundamento de nuestra sociedad no es el gobierno central, no es la escuela o la universidad, no es la iglesia. La base y el fundamento central de nuestra sociedad es la familia. Y es que en la medida en que nuestras familias se fortalezcan y permanezcan unidas, los valores sociales se irán día con día purificando. Sin embargo, la realidad es que la familia de hoy como institución está pasando por una de sus peores crisis. No nos engañemos. Sabemos que los partidos políticos están en crisis. Sabemos que el gobierno está en crisis. Sabemos que nuestras universidades están en crisis. Sabemos que nuestras iglesias están en crisis. Pero, amado pueblo de El Salvador, también la familia está en crisis. La tasa de divorcios en El Salvador es altísima. Nuestra familia es disfuncional. Nuestras familias no solamente están muy distantes en lo emocional y en lo espiritual, pero también están distantes físicamente. La familia salvadoreña está literalmente regada por el mundo. Y pues, ante este cuadro, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, en primer lugar, cada uno de nosotros, como ciudadanos responsables, tenemos que procurar el desarrollo de la comunicación, el desarrollo del amor, de la verdad, de la justicia en el seno de nuestra familia, en el seno de nuestras comunidades. Tenemos además la responsabilidad de auxiliar a todas aquellas familias que viven en crisis, que necesitan ayuda. Es necesario que comencemos a humanizarnos y a dejar de ver a nuestros hermanos como rivales, como enemigos. No podemos seguir siendo una sociedad con una doble moral. No podemos y no debemos seguir insultándonos a nosotros mismos. No podemos y no debemos seguir permitiendo que los partidos políticos o que las denominaciones religiosas nos continúen dividiendo. Tenemos que cultivar y aprender a cultivar la paz en nuestros corazones y en nuestro entorno social. Los gobiernos de turno deben de acceder y deben de parar tanto pleito egoísta. Deben de ponerle un alto a tanta rivalidad. Deben de parar de dividir a la población. Deben de ponerle un alto y deben de parar de ser generadores de violencia. Deben de ponerle un alto a tanta polarización entre tanta gente en nuestra sociedad. Deben de esforzarse por gobernar y por legislar pensando en las necesidades y en los problemas del pueblo salvadoreño en general, y deben de asumir esta responsabilidad con una mayor seriedad. Deberían de olvidarse de continuar buscando resultados en el corto plazo y de procurar el bienestar social para un futuro mejor. La semana pasada hablábamos sobre las políticas de Estado que son básicamente inexistentes en nuestro país debido precisamente a la doble moral con la cual hasta el día de hoy se ha gobernado a nuestro país.
La legislación, los esfuerzos gubernamentales deben de ir encaminados a fortalecer la familia, a brindarle las herramientas para que ésta tenga una efectiva socialización de los hijos. Tenemos que parar todos la violencia. El Estado no puede exigirle a las pandillas que no sean violentas cuando el mismo Estado es un generador de violencia. Y la violencia no solamente se genera desde los fusiles y desde las bombas y desde los machetes. Claro que no. La pobreza es también generadora de violencia, porque esta se genera desde la misma explotación del hombre por el hombre. Los salarios miserables generan violencia. Cuando la ANED propone 11 centavos de aumento al salario mínimo, eso genera violencia, genera asco. La violencia se genera también desde los partidos políticos, más que todo aquellos que se quedan con los millones que habían sido enviados al país para beneficiar a las familias pobres, víctimas de desastres naturales. La violencia tiene un montón de generadores que hasta hoy continúan viviendo vidas bajo la oscuridad de esa doble moral. Todo esto tiene y debe de parar. El gobierno debería de tirar por la borda la violencia y el manodurismo. No funciona. La violencia genera violencia. Recuerden usted lo que el hermano apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Galacia y que nos lo dice a nosotros 2000 años en este futuro. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Si el hombre siembra amor, va a cosechar amor. Si siembra misericordia, va a cosechar misericordia. Si siembra paz y justicia, va a cosechar paz y justicia. Pero si siembra odio, va a cosechar odio. Si siembra maldad, va a cosechar maldad. Si siembra doble moral, va a cosechar doble moral. Si siembra violencia, va a cosechar violencia. Es por eso que se ha dicho, siembra vientos y cosecharás tempestades. ¿Hasta cuándo vamos a escuchar y vamos a entender? El gobierno debería en su lugar comenzar a cultivar la paz y el amor. La represión solamente causa rebeldía, violencia, muerte. A más represión, más violencia. Y bueno, con la rebeldía llega la crisis y llega la guerra. Si nosotros enfocamos nuestros esfuerzos en fortalecer el seno de la familia, lograríamos la sociedad con el tiempo que todos anhelamos y que todos queremos. Nuestra doble moral como sociedad, la doble moral de nuestro gobierno, la doble moral de los partidos políticos, la doble moral de muchas iglesias, la doble moral de la sociedad y de las instituciones nos ha llevado a padecer los efectos de una sociedad cínica que, aunque no niegue e incluso predique los valores de la fraternidad, los valores de la solidaridad, los valores de la igualdad, se acostumbra o está acostumbrada, sin embargo, a vivir con índices de pobreza que delatan la iniquidad en la distribución de la riqueza y que se hacen escándalo en la creciente brecha entre los ricos y los pobres, que es también definida en el mundo mismo en el cual vivimos. La mayor pobreza de una sociedad es cuando el hombre ha silenciado la voz y la exigencia moral de su conciencia, que busca ser alimentada por la verdad, que busca ser alimentada por la belleza, por el bienestar común, por el amor, por la justicia, por la transparencia, por la verdadera solidaridad. La conciencia, como obra de Dios que busca el bien de sus hijos y que busca el bien de sus hijas, se convierte para el hombre en la fuerza que lo sostiene, en la fuerza que lo orienta en su obrar, en su caminar, en su vivir. Pero la conciencia, amado y querido pueblo salvadoreño y latinoamericano, necesita ser alimentada por la luz de los valores de la verdad, por la luz de los valores de Dios, por la luz de los valores de la vida, por la luz de los valores de la belleza y del bien, por la luz de los valores de la justicia y de la solidaridad, como también necesita ser alimentada la conciencia por el testimonio y por la ejemplaridad, que en realidad es una cátedra silenciosa
y de un valor único e irreemplazable en la vida moral de cada persona, de cada familia y de cada sociedad. Es por esto que si bien nosotros podemos hablar y estar de acuerdo en un pluralismo ideológico de opiniones y de pensamiento que siempre va a ser necesario para que se dé el debate en nuestra sociedad y por ende encontrar el camino de la justicia juntos, con todo eso no podemos nosotros concluir o no podemos llegar a la conclusión de que dado que tenemos un pluralismo ideológico que es válido y debe de ser permitido y tolerado, eso no significa que debamos de concluir que también tenemos un pluralismo moral respecto a los temas centrales de la verdad y de la vida. En los temas centrales de la verdad y de la vida y en los temas centrales de las cosas morales, ahí no podemos tener pluralismo porque no lo hay. Todos tenemos derechos y obligaciones que son la base de la dignidad y de la convivencia social en la vida de todo ser humano. La corrupción es claramente uno de los peores enemigos del desarrollo de nuestra sociedad. Tenemos que entenderlo. Aquellos de ustedes que dicen, no, este robó menos y aquel más, hay que castigar al que robó más, no entiende aún que la corrupción es el peor enemigo que nuestra sociedad tiene para desarrollarse. Ha invadido prácticamente todas las instancias de nuestra sociedad. Y lo más preocupante es la naturalidad con la que la sociedad salvadoreña hasta el día de hoy continúa aceptando la corrupción. Esto lo vemos todos los días, aún aquí, a través de los micrófonos de Radio Cadena, mi gente. Porque todos los días somos testigos de gente que no importa cuántas veces lo repitamos, no importa cuántas veces lo digamos, continúa hasta el día de hoy metiendo las manos al fuego por aquellos que son los causantes y los generadores de la corrupción. La mentira y el egoísmo no solamente están presentes en las instituciones políticas, pero también están presentes en las escuelas, en las universidades, en las familias. Esta semana salió a la luz pública que un director de una escuela allá en Chalatenango, saludos a nuestra querida gente en Chalatenango, fue arrestado por vender drogas allí en la escuela. Imagínese usted. ¿Cuántos otros directores de escuela no estarán haciendo lo mismo? ¿Y todo por qué? Porque la fibra de nuestra sociedad se ha desquebrajado. Hemos perdido los valores, hemos cauterizado, hemos permitido que nuestra conciencia sea cauterizada. Es decir, ya no tenemos conciencia entre el bien y el mal, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es una moral adecuada y entre lo que es una doble moral. Entonces pregunto, ¿cuál es el motivo por el cual no podemos ser realmente transparentes? ¿O por qué nos hemos rendido ante el fanatismo? ¿O ante el facilismo? Es decir, ¿por qué es que nos gustan las cosas tan fáciles? La corrupción, ustedes saben, es una forma de prostitución. Entonces, nosotros tenemos que entender que la verdadera naturaleza del ser humano y de su comportamiento debe de ser comprendida. Nosotros tenemos que esforzarnos por conocernos a nosotros mismos. Dice la Escritura, el hombre sabio ve el peligro y se aparta de él. Lo que significa es que yo debo de conocerme a mí mismo para saber aquellas cosas que me pueden tentar, aquellas cosas que representan peligro para mi vida, y debo de tener la suficiente capacidad, humildad y sabiduría para alejarme de aquellas cosas que me pueden tentar. Entonces, si yo identifico cuál es la falla en la estructura interna en mi persona, voy a poder identificar cuál es la falla en la estructura interna de la familia y por ende cuál es la falla en la estructura interna de nuestra sociedad.
Las crisis económicas, políticas, sociales son un mal generalizado a nivel mundial. Y muchísimas de estas cosas tienen su raíz en la corrupción y, por supuesto, en la falta de valores y en la doble moral en el corazón humano. Entonces, cuando usted escucha que hay crisis financiera en El Salvador, o cuando usted escucha que hay crisis social, o que hay crisis política en El Salvador, también tenemos que entender que sufrimos una crisis moral. En el caso de la crisis económica, todo esto sería distinto si nosotros, como personas y como sociedad, comprendiésemos que la economía es también una ciencia moral. No es solamente una ciencia exacta, es también una ciencia moral. En la administración de los fondos públicos entra en efecto la moralidad de cada persona. Vea las decenas de funcionarios y de exfuncionarios públicos que están siendo ahora mismo investigados por probidad, allí a través de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué están siendo investigados? Por enriquecimiento ilícito. Es decir, que tiene que ver con la parte económica, con la parte de las finanzas, con la parte del dinero. ¿Por qué? Porque todo aquello que tiene que ver con la administración del dinero tiene que ver con una ciencia que también es moral. La economía tiene una ciencia moral. ¿Y por qué tenemos tantos problemas de corrupción en El Salvador? Porque la mayoría de los funcionarios que llegan a la administración pública, lo que menos tienen es moral en su vida. Lo que menos tienen es respeto al derecho ajeno. ¿Usted ha escuchado ese refrán? El respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, tenemos guerra en El Salvador porque no se ha respetado el derecho que es ajeno, es decir, el derecho que le pertenece a la sociedad. Los recursos públicos han sido abusados, han sido irrespetados. Son miles de millones de dólares que han desaparecido de las arcas del Estado salvadoreño. ¿Por qué? Porque aquellos que han sido los encargados de administrar todos estos recursos públicos ha sido gente amoral, ha sido gente sin principios, ha sido gente de doble moral. Si nosotros hacemos un viaje al mundo antiguo, para darles a ustedes un ejemplo, la economía se refería a la administración del hogar. Cuando estamos hablando de nosotros de la ciencia de la economía, en la antigüedad estábamos hablando de la administración del hogar, lo cotidiano, aquello que tenemos entre nuestras manos y aquello que nos interesa. Sería un error decir que el Estado es similar a un hogar, pero tampoco deberíamos de perder el sentido de trabajar por el bienestar común. Dicho de otra manera, buscar el bienestar de la casa, de la ciudad, de la empresa y de todo aquello que nos congrega y que nos hace perseguir un mismo objetivo. Ya sea que usted viva en Santa Ana o en La Unión, en Chalatenango o en Usulután, en Cuscatlán o en La Libertad o en La Paz o en cualquiera que sea el departamento de los 14 departamentos que tenemos en nuestro país, o ya sea que usted viva allá en Suecia o en Canadá o en Estados Unidos o en Australia o en cualquier otro país del mundo, El Salvador es nuestro hogar. Y la economía de El Salvador es la economía de nuestro hogar, de nuestra casa. Es por eso que no tenemos que perder eso de vista. Debemos de buscar juntos el bienestar de nuestro hogar, el bienestar de nuestra ciudad, de nuestra empresa, de nuestro país. Porque como hombres y mujeres, todos tenemos un mismo objetivo. Queremos vivir bien, queremos vivir en paz, queremos gozar de oportunidades. Queremos sentirnos orgullosos de nuestro país. Pero, por supuesto, que cuando el interés particular prima el bienestar común, es entonces cuando aparecen las crisis. Hoy estamos como estamos porque el bienestar particular siempre ha estado por encima del bienestar colectivo. Por eso es que los presidentes entran miserables
al gobierno y salen súper ricos. Es por eso que los funcionarios, no importa cuál sea el lugar en el gobierno al que han sido nombrados en el pasado, han entrado miserablemente pobres y han salido demasiado ricos. Si no preste atención usted a tanta investigación de nuevo por enriquecimiento ilícito colectivo que Providad está semana tras semana sacando a la luz pública. Tal parece que hay tanta preocupación en muchos por estas investigaciones que el actual fiscal de la República ha aparecido denunciando fuertes presiones de poderes fácticos. Dice él, se ha negado hasta el día de hoy a dar nombre. Él ha pedido que dejen a la fiscalía que haga su trabajo. Obviamente hay muchos interesados a que esas investigaciones no sigan su curso. Entonces, en estos días el desánimo prevalece en nuestra sociedad. Y prevalece en nuestra sociedad porque hemos abandonado la tarea de humanizarnos, la tarea de convertirnos en mejores personas. Lamentablemente, cuando la corrupción se institucionaliza, como se ha hecho en El Salvador, la gente se vuelve escéptica. Sin embargo, no debemos de olvidar que aunque estemos en un marco institucional muy difícil de cambiar, todavía tenemos la capacidad de influir en él. Lo importante es que nosotros como sociedad querramos cambiar y mejorar las cosas en busca del bienestar común. Jamás perdamos de vista que la solución será siempre educar, educar y educar. Que la solución será siempre aprender, desaprender y reaprender. Hagámonos las preguntas. ¿Qué podemos nosotros aportar para construir un mundo más transparente y alejado de los delitos que conducen a la doble moral en nuestra sociedad? Las personas íntegras son aquellas que practican lo que profesan. Por otro lado, como les decía, existe esa cantidad de gente con doble moral que defienden ciertas posturas que son indefendibles y que actúan de una forma opuesta a la verdad. Es por eso que el día de hoy seguir defendiendo conceptos tradicionales que desde siempre han sido utilizados para definir las posturas ideológicas, como decir izquierda o derecha o centro, están realmente desgastados y se convierten en una doble moral. Porque hoy la gente de derecha dice que es de derecha, pero como son oposición, actúan como si fuesen de izquierda. Y hoy la gente que dice que es de izquierda, como está en el gobierno, actúa como si fuese gente de derecha. Eso es una doble moral, porque ya están desgastados esos conceptos, ya no están acordes a la realidad social que nosotros vivimos. Se han convertido solamente en un eslogan comercial que lo único que busca es atraer adeptos, simpatizantes y militantes de causas sin rumbo o con un destino incierto. A lo mejor sería más interesante, si es que queremos seguir utilizando títulos o descripciones sobre lo que pasa hoy en la política nacional, como lo han dicho algunos politólogos por ahí, que a lo mejor sería más apropiado definir o clasificar las actividades de las instituciones, ya sean públicas o ya sean privadas, y por lo tanto de los sujetos políticos. A lo mejor deberíamos de definirlos como conservadores o como lo hacen en Estados Unidos, ultraconservadores o progresistas o liberales o pragmáticos y un gigantesco largo etcétera. Los compatriotas en el FMLN, por ejemplo, han demostrado a lo largo de sus años en el gobierno que son gente pragmática. Pero el ser pragmático no necesariamente quiere decir soy de izquierda, eso es otra cosa. Entonces, por supuesto que hay muchas otras categorías que nosotros deberíamos de comenzar a prestarle atención, porque existe
ideológicamente mucha confusión en la población salvadoreña actual, y mucha confusión que ha sido ciertamente creada por la doble moral de aquellos que tienen poder político o de aquellos que participan y que viven de la política nacional. Ahora, para ir finalizando, si nosotros queremos ser todavía más prácticos, más claros en nuestra visión sobre este tema de la doble moral, y les dejo esto para su debate después de haber conversado con ustedes lo que hemos conversado. Pero si vamos a ser más claros todavía sobre este tema de la doble moral en la política salvadoreña, y sobre todo para ir más al grano en el actuar, en el accionar, en la praxis de los políticos y de las políticas en El Salvador, en realidad la doble moral en el mundo de ellos no existe. Y usted puede decir: bueno, Pastor Chamagua, pero me ha estado diciendo que los políticos salvadoreños tienen doble moral y ahora me está diciendo que no tienen doble moral porque no existe la doble moral en ellos. Bueno, déjenme explicarles. Es por eso que se los digo para finalizar, para que pensemos, para que desconstruyamos esa armazón de ideas mentales que tenemos, que en realidad son del pasado, que necesitamos decodificar, que necesitamos destruir para volver a construir, porque esos pensamientos y esas ideas viejas ya no funcionan frente a los pensamientos y a las ideas nuevas. Recuerde que el mismo Señor Jesucristo dijo: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Cuando nosotros rehusamos a dejar morir al hombre viejo, el hombre nuevo no puede nacer. Cuando nosotros rehusamos dejar morir las ideas viejas, las ideas nuevas no pueden nacer. Cuando nosotros seguimos protegiendo las ideas viejas, los pensamientos viejos, las formas de hacer las cosas viejas, va a ser muy imposible que nosotros hagamos las cosas nuevas y que por lo tanto construyamos un nuevo país. Entonces, les decía, para ir finalizando, que si lo vamos a ver desde un lado más concreto, la doble moral en los políticos en El Salvador no existe. Y es por una razón muy simple. Y es porque en los actos de los políticos salvadoreños, y estoy hablando en términos generales, no hay nada de moral. Es decir, ellos toman decisiones o accionan no basados en moral alguna, sino más bien basados en ninguna moral, en nada de moral. Por lo tanto, cuando se acusa a un instituto político, llámese partido político, de tener doble moral, es posible que nosotros estemos entonces utilizando mal el término, por la sencilla razón de que todos los partidos políticos y por ende sus militantes carecen de moralidad. Y por tal motivo, si carecen de moralidad, las acciones que toman las toman sin moral alguna y por lo tanto no tienen doble moral. ¿Por qué? No tienen moral alguna. Entonces, necesitamos volver a la senda antigua. Necesitamos regresar al seno de la familia. Necesitamos volver o convertirnos en aquello que siempre hemos debido hacer. El Señor Dios no nos creó para que nosotros vivamos vidas llenas de angustia, vidas llenas de dolor. Él nos creó y nos ha dado la vida para que nosotros vivamos vidas conforme a la imagen y semejanza de Él. Y ustedes saben que en Él no hay oscuridad, que en Él solamente hay luz, templanza, benignidad, amor, justicia, paz, verdad, fe. Conforme a todos esos valores es que nosotros necesitamos
aprender a vivir. Pero para que aprendamos a vivir conforme a todos esos valores, necesitamos detenernos en el camino y hacer una evaluación total, completa y sin tampujos de nuestros propios corazones, de nuestro propio espíritu, de nuestros propios pensamientos, porque nosotros debemos de convertirnos en el reflejo del mundo que nosotros queremos ver. Que la paz de Dios sea con todos y con cada uno de ustedes, amados hermanos, amadas hermanas, amado pueblo de El Salvador, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Mi nombre es William Osmar Chamagua y es de nuevo mi oración que el Señor bendiga a la familia salvadoreña, que el Señor bendiga a la familia latinoamericana, que el Espíritu de Dios bendiga a los pobres del mundo y que nos ilumine a todos el cerebro para que juntos podamos construir el mundo que nosotros queremos. Que la paz de Dios sea con todos. Se les ama 1.000.000 de veces al cuadrado. Cuídense, protejan sus vidas y recuerden, aléjense siempre del peligro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.